Bueno, vamos a trabajar hoy con tablas de verdad. Una tabla de verdad sabemos que es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que le podamos asignar a cada uno de sus componentes. Las tablas de verdad son una estrategia de la lógica simple que nos va a permitir determinar la validez de una proposición o de un enunciado, para luego clasificarlo en tautologías, contradicciones o contingencias. A ver, nosotros sabíamos que los conectivos lógicos con los que vamos a trabajar son la negación, la conjunción, que es el y, la negación, que es el no, el o, que es la disyunción, el entonces, sí, entonces, que es el condicional, y por último, el quinto conectivo es el sí y solo sí, que es el bicondicional. Para cada uno de estos conectivos, nosotros armamos unas tablas de verdad. Empecemos con la negación. Si yo tengo una proposición P, decimos que la negación de esa proposición simple que es P es la proposición compuesta no P. Bueno, ¿cómo armamos la tabla de verdad para la negación? Fíjense, si yo tengo una proposición P, ¿qué valores podría tomar una proposición? Y verdadero o falso. La negación, que es no P, negar algo verdadero es falso, negar algo falso es verdadero. O sea que la negación lo único que hace es cambiar el valor de verdad que teníamos. Sigamos con la conjunción. A partir de, salvo la negación, a partir de la negación, las 4 conectivos restantes siempre vinculan 2 proposiciones. La negación es la única que niega una sola proposición. Para la conjunción entonces voy a tener un i, el i entre 2 proposiciones, P y Q. Bueno, ¿cómo armamos la tabla de verdad? Fíjense, ahora tenemos 2 proposiciones, P y Q. ¿Qué valores puede tomar P? P puedo tomar 2 valores, verdadero o falso. Lo mismo pasa con Q. Q puede tomar 2 valores, verdadero o falso. O sea que yo lo voy a armar de esta forma, una forma mecánica simple para barrer con todas las posibilidades, es decir, a P le doy valor verdadero, falso, verdadero, falso. Fíjense que intercalé de uno en uno, y a Q le doy valor verdadero, verdadero, falso, falso. Observen que recién dijimos que si yo tengo 2 proposiciones, para cada proposición puedo tener 2 valores, verdadero o falso, verdadero o falso. El número total de combinaciones que puedo tener con los verdaderos y falsos de P y los verdaderos y falsos de Q es 4. Por eso 4 renglones. Bien, ¿cómo es P y Q? Acá lo importante es recordar que un i es verdadero solo si ambos son verdaderos. Este es el renglón importante a recordar. En cualquier otro caso va a ser falso. Un i es verdadero solo si ambos son verdaderos. Donde intervenga algún falso, la proposición resultante es falsa. Vamos con la disjunción, que es el o. Nuevamente intervienen 2 proposiciones, P o Q. ¿Cómo armamos la tablita de verdad? Valores a P, valores a Q, y voy a tener P o Q. Nuevamente, ¿cómo armo esta tabla? A P le doy valores alternados de 1 en 1,
verdadero, falso, verdadero, falso. A Q le damos valores de 2 en 2, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué tenemos que recordar ahora? Un O es falso únicamente si ambos son falsos. O sea, este es el renglón que debo recordar. La disyunción me da falso solo si cada una de las componentes son falsas. En cualquier otro caso, es verdadero. Vamos ahora con el condicional. El condicional es P, entonces Q. ¿Cómo armamos la tablita de P, entonces Q? Nuevamente, P, verdadero, falso, verdadero, falso. Q, vamos de 2 en 2, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué es lo que tengo que recordar acá? Un condicional es falso únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Este renglón que les estoy resaltando acá es el que debemos recordar. En cualquier otro caso, un condicional es verdadero. Repito, es falso únicamente si el antecedente, si el P, la primera de las proporciones que tenemos, es verdadera y la segunda es falsa. Bien, y por último, el bicondicional, que es el P, sí, solo sí, Q. Bueno, fíjense nuevamente cómo armamos la tablita de verdad. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso. A ver, podría poner verdadero, verdadero, falso, falso y alternar este de 1. Daría lo mismo, va a cambiar el orden, pero van a seguir siendo la misma cantidad de verdaderos y la misma cantidad de falsos. Por una cuestión, para que seamos ordenaditos, conviene poner verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. El sí solo sí es verdadero solo si ambos valores tienen el mismo valor de verdad. Es decir, nosotros sabemos que este sí solo sí, también decimos que es la equivalencia. Entonces, si los dos valores son iguales, verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Si es falso, falso, me va a dar verdadero. Esos son los dos renglones que debemos recordar. Si tienen el mismo valor, es verdadero. En cualquier otro caso, es falso. Bueno, comencemos ahora con algunos ejercicios donde vamos a usar tablas de verdad. Fíjense, en el ejercicio 3 del práctico, en el A nos dicen que hagamos la tabla de verdad para la negación de P y Q. Fíjense, algo importante a resaltar acá es ver, primero yo miraría cuántas proposiciones hay. Porque eso nos va a determinar la cantidad de renglones que va a tener nuestra tabla. Yo acá miro, tengo P y Q, hay dos proposiciones. Dijimos, por cada proposición tenemos dos valores de verdad, verdadero o falso. Si tengo dos proposiciones, la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla es 2 elevado a la n, donde este n es la cantidad de proposiciones que yo tengo. Así, en este ejemplo yo tengo dos proposiciones, va a ser 2 al cuadrado, así que voy a tener 4 filas. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es ver bien cuáles son los conectivos lógicos que tenemos. Fíjense, acá tenemos un i y además un no. Los conectivos lógicos, el i y la negación. Esto me va a permitir armarme las columnas. A ver, yo voy a armar una primera columna para la proposición P, una segunda columna para la proposición Q. Ahora fíjense, lo primero que tengo que resolver es lo que está indicado entre paréntesis. Así que voy a armar una tercera columna para P y Q
Y una vez que tengamos los valores de P y Q, aplico después la negación. Así que va a ser la negación de P y Q. A ver, comencemos. Dijimos, a P le voy a ir dando valores alternados, verdadero, falso, verdadero, falso. Q le damos valores de 2 en 2, verdadero, verdadero, falso, falso. Repito, es claro que esta forma de escribir los verdaderos y falsos es para barrer con todas las posibilidades. Así me queda verdadero y falso y verdadero, falso y falso. Vamos ahora a completar la columna de P y Q. Habíamos dicho que un I era verdadero únicamente si ambas componentes eran verdaderos. Entonces, verdadero, verdadero, aquí me va a dar verdadero, en cualquier otro caso me da falso. Bien, y ahora tengo que completar la última columna. Lo que tenemos que hacer es la negación de P y Q. Bueno, pero la negación de P y Q, fíjense, los valores de P y Q los tenemos acá. Entonces, lo único que tengo que hacer es negar esta columna. Negar esta columna es cambiar los valores de verdad. Si es verdadero va a ser falso, todos los que eran falsos van a ser verdaderos. Y esta última columna es el resultado de la tabla de verdad. Vamos con otro ejemplo. Si tengo que hacer menos P o menos Q. Nuevamente, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuántas proposiciones tenemos? Si yo miro, tengo P y tengo Q, 2 proposiciones. Entonces, la cantidad de filas va a ser 2 al cuadrado, 4. ¿Cuáles son los conectivos lógicos que tenemos acá? Y fíjense, tenemos un O y tenemos 2 menos. Hay 3 conectivos lógicos. Bueno, ¿cómo voy a armar? Una columna para P, una columna para Q. Fíjense, primero tengo no P, así que voy a armar una columna para no P. Tengo no Q, una columna para no Q. Y después me dicen que haga el O entre estas 2 columnas. No P o no Q. Pueden estar o no los paréntesis, es lo mismo. Bien, empecemos. Le voy a dar valores a P. Verdadero, falso, verdadero, falso. Le doy valores a Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora tenemos que hacer la negación de P. Negar P es negar esta columna. Donde era verdadero, ahora va a ser falso. Donde era falso, va a ser verdadero, falso y verdadero. Ahora tenemos que hacer no Q. No Q es negar esta columna. Va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora tenemos que hacer el O entre estas 2 columnas. Fíjense, no P o no Q. Voy a mirar estas 2 columnas. El O dijimos que era falso únicamente si ambas componentes son falsas. Y eso pasa en el primer renglón. Tengo falso, falso, va a ser falso. En cualquier otro caso es verdadero. Y nuevamente resaltemos la última columna, que es la solución. Hagamos un ejemplito ahora un poquito más complicado, porque fíjense que tomé el inciso E, donde tengo 3 componentes. Si yo ahora miro la cantidad de proposiciones que aparecen, si miramos tengo P, Q y R. Hay 3 proposiciones. Esto quiere decir que la cantidad de filas va a ser 2 elevado al cubo, que es 8. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo 3 componentes, cada componente tiene 2 valores de verdad. Cada componente puede ser verdadero o falso. Si P puede ser verdadero o falso, Q puede ser verdadero o falso y R también verdadero o falso, por cada una tengo 2, así que tengo 2 por 2 por 2, 8 posibilidades. Bien, ¿cuáles son los conectivos lógicos acá? Tengo
el y, tengo el entonces y tengo un no. Fíjense, yo ya armé acá una columna para P, una para Q y una para R. Lo primero que tengo acá resuelvo como en primer año de la secundaria, resuelvo lo que está entre paréntesis, Q entonces R. Luego resuelvo esto que está entre corchetes, voy a hacer el I. Y por último la negación. Comencemos. A P le doy valores, dijimos, de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. A la segunda proposición le damos de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. A la tercera proposición les voy a dar de 4 en 4. Nuevamente, esta forma mecánica, si quieren, de llenar los valores para P, Q y R es para barrer con todas las posibilidades. Bueno, comencemos. Lo primero que tengo que hacer es Q entonces R. Es Q entonces R. Habíamos dicho que un entonces era falso solo si verdadero implica falso. En ese caso decimos que falso. Entonces busquemos esos casos. Verdadero, verdadero nos da verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Acá tenemos verdadero implica falso. Es el único caso en que un entonces es falso. Verdadero implica falso. Falso implica falso es verdadero. Falso implica falso es verdadero. Bien, ahora tenemos que hacer el I entre P y Q entonces R. Voy a mirar esta primera columna con la última columna que hicimos recién. Y acá tenemos que recordar que un I es verdadero solo si ambos son verdaderos. Entonces, acá tengo verdadero, verdadero, es verdadero. Falso, verdadero, falso. Otra vez verdadero, verdadero, así que verdadero. Falso, verdadero, es falso. Verdadero, falso, es falso. Falso, falso, es falso. Verdadero, verdadero, es verdadero. Falso, verdadero, es falso. Y por último, y ya estamos llegando a nuestro resultado, lo que tenemos que hacer es la negación de todo esto que estaba entre corchetes. Así que voy a negar esta última columna. Pero negar esa columna es cambiarle los valores. Donde tengo verdadero ahora va a ser falso. Donde tenía falso es verdadero. Verdadero es falso. Falso cambia a verdadero. Cambia a verdadero. Cambia a verdadero. Este verdadero cambia a falso. Y falso cambia a verdadero. Resaltamos la última columna, que es el resultado que buscábamos.